buenas noches para todos. La cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, les saluda cordialmente a todos ustedes que a través de los diversos medios digitales nos están siguiendo, por este canal de YouTube, Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, WhatsApp y por otros medios electrónicos. Nos sentimos regocijados por contar con su directa presencia para la noche de hoy. La Gnosis, la cultura gnóstica del Perú, Ajiacac, es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es llevar a todo el Perú y por extensión a todo el mundo el conocimiento gnóstico. La Gnosis es una sabiduría trascendental que data desde los albores de la humanidad. Y como organización nos preocupa fundamentalmente la regeneración del ser humano y el despertar de todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de ustedes. Y creemos firmemente que cada persona tiene dentro de sí el poder para cambiar su vida. Y eso lo puede hacer siguiendo las sublimes enseñanzas del esoterismo crístico, dejadas por el mismo Cristo cuando dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y por esta razón, el día de hoy, nos estamos muy agradecidos y muy felices de poder dejarles a consideración el tema de la música de las esferas. El día de hoy esta conferencia nos lleva a la reflexión este tema, porque diversas culturas a través de la historia de la humanidad nos han dejado distintas manifestaciones artísticas, en especial a través de la música. Pero si nos ponemos a reflexionar, la música no existe solamente a través de las diversas manifestaciones artísticas de la humanidad, de las diversas manifestaciones de arte y de música, sino que esta va mucho más allá de eso, está en todo el universo. La música está presente en la armonía del cosmos, y esto era lo que se refería a Pitágoras cuando empleaba este término, la música de las esferas. Entonces, la noche de hoy contamos con la presencia del expositor Milton López, quien es instructor gnóstico a nivel nacional y nos va a hablar un poco de este maravilloso tema. Muy buenas noches, Milton, bienvenido. Gracias, Eliana. Muy buenas noches con todos. Estamos acá sintonizando con todo el Perú a través de Gnosis Perú para hablar sobre este tema tan relevante que es la música de las esferas. Estamos aquí para conversar pues, de música, ¿no? La música, como ya lo mencionábamos, lo mencionaba pues, la presentadora Eliana, acompañado al hombre desde que prácticamente ha tenido existencia aquí en el mundo, en la tierra. Pero como veremos, en realidad la música como tal, en realidad es el origen mismo de todo, ¿no? De todo. Para hablar de música, tenemos que remontarnos al origen de la palabra música, ¿no? La palabra música tiene como origen, es el cantar de las musas. Entonces se dice de que Apolo, ¿no? Las musas danzaban y cantaban alrededor de él, ¿no? Siendo justamente Apolo el dios, de la belleza, el dios del arte, el dios de todo aquello que expresa una luz, ¿no? Y que las musas pues danzaban alrededor de él, ¿no? Y de ahí proviene la palabra música. Música de las esferas es un término propiamente pitagórico, o sea, lo nombró el famoso filósofo de Samos, ¿no? Griego, Pitágoras. Entonces Pitágoras fue un filósofo griego que tuvo, un gran conocimiento, siendo una persona occidental, tuvo un gran conocimiento de Oriente, es decir, él viajó a Egipto, Mesopotamia, Persia, fue un iniciado allá en escuelas orientales, y con esa sabiduría, ¿no? Con esa sapiencia que él recibió de allá de Egipto, de las escuelas herméticas, de Persia, ¿no? de los magos caldeos, Mesopotamia, ¿no? Él llegó a Occidente y trajo muchas ideas, ¿no? Entre ellas, pues, vemos nosotros en las matemáticas el famoso teorema de Pitágoras, que en realidad no es propio de Pitágoras, sino que lo trajo de Egipto, ¿no? Tenemos, las diferentes postulados matemáticos, geométricos,
que Pitágoras trae, digamos así, de allá de Oriente. Y con esto, Pitágoras también trae lo que es la música. Es decir, para estas antiguas culturas, digamos los egipcios, ¿no? Yendo así, lo más conocido, lo más antiguo, ¿no? Los mesopotámicos, la música tenía un valor muy esencial en el desarrollo del hombre, era algo sagrado, era un conjunto, digamos, de elementos que elevaban al hombre. Es decir, era una conexión entre el hombre y algo divino, algo superior. Entonces, el humano en su estado actual, ¿no? Para poder transformarse o elevarse, necesitaba de un medio, de algo que lo conecte. Y ese algo, pues, era la música. Entonces, vemos nosotros que, por ejemplo, ¿no? Música siempre está relacionada con esa sustancia química que es el mercurio, ¿no? Digamos, en estas escuelas iniciáticas, que es esa sustancia que es capaz de conectar, digamos, lo de acá, lo material, y llevarlo, ¿no? Como un vehículo hacia lo más elevado, hacia lo más supremo, siendo eso, pues, aquello, ¿no? Entonces, Pitágoras se encargó de teorizar esto, pero de darle, digamos, algo más occidental, ¿no? Por decirlo así. Es decir, que se dio cuenta, digamos, porque por una intuición, digamos, los orientales tenían este conocimiento, entonces lo aplicaban a su, digamos, a su élite, o lo aplicaban a aquellas personas que se podría decir calificaban, pues, lo que viene a ser la iniciación, es decir, esa búsqueda del hombre por una autorrealización. Más esto no para todos, ¿no? Pero ellos lo tenían por un conocimiento intuitivo. Y Pitágoras, al conocer esto, le dio lo elevó un poco más. En el sentido no tanto de que eso fuera superior o ello, ¿no? Sino que le facilitó el entendimiento a la humanidad para que pudiera, de alguna manera, plasmar qué está configurado en la música, ¿no? Entonces, plantea una relación, si la hermandad pitagórica, siendo, bueno, de las hermandades, digamos, occidentales, probablemente la más conocida, ¿no? Conocida, digamos, sería la más antigua, ¿no? Le dio esta relación de matemáticas, geometría y música. Entonces, Pitágoras, digamos así, veía que, por ejemplo, en una cuerda lo tocaba, lo hacía sonar, y si le daba una fracción matemática, entonces tocaba otra nota. Entonces, jugando con esa matemática, se da cuenta de la relación que tiene la matemática con la música, ¿no? Y como se dice, bueno, si la matemática es el lenguaje de los dioses, pues la música, ¿qué vendría a ser? Algo abstracto que en realidad repercute tanto, ¿no? Y viene a concretarse. Entonces, para los pitagóricos, la música era algo, digamos, elevado, o sea, la más bella de las artes, como en realidad es, digamos, es el más poderoso en realidad de los artes, ¿no? Porque en realidad no hay barrera realmente que pueda detener o quitar el paso a la música, ¿no? Porque si uno está, digamos, está en un lugar y, bueno, ponen una música o no, le ponen algo para que él vea, bueno, él tapa los ojos, o bueno, o no evade eso, pero la música es algo muy profundo, ¿no? O sea, si uno lo escucha, eso ya llegó de una manera muy rápida y generó una cierta influencia psicológica. Entonces, los pitagóricos lo plantearon, digamos, de esa manera. Entonces, ellos buscaban lo que era poder plasmar lo que es la música de las esferas. Entonces, la música de las esferas se dice que es una música que viene de los mundos superiores, ¿no? Entonces, lo que Pitágoras decía es que esa música puede ser escuchada y puede ser, digamos, plasmada acá en el mundo por alguien que realmente tenga ese oído, ¿no? Esa virtud de poder escuchar lo que dice lo superior, lo elevado, lo que dicen, y traducirlo a través de música, y que eso ingrese acá, y a eso le llamó la música de las esferas. Entonces, esa música, por ejemplo, no todos estamos diariamente escuchando música, entonces
Unos buscan música en la radio, otros música, digamos, en el celular, y siempre como que el hombre está con ello, ¿no? Más en el silencio mismo hay también una música, ¿no? Que viene de los mundos superiores, que solamente un estado realmente silencioso podría más realmente escucharlo. Entonces, para los pitagóricos, ¿no? Para esta hermandad, era realmente, digamos, un objetivo para ellos poder plasmar esta música de las esferas. Entonces, para ello, bueno, Pitágoras, como veremos, hizo una gran labor con esto de la relación de matemáticas, geometría y música. Y con ello incluso ayudó, ¿no? a muchas personas en su psicología. Entonces, para Pitágoras, el tema del hombre, digamos, el gran dilema del hombre es que no puede conectar con la música de las esferas, que no puede elevarse, ¿no? Que no puede conectar con aquello supremo, y eso le trae una densidad, ¿no? que lo enferma. Entonces, las enfermedades para Pitágoras, y esto es algo que incluso hasta ahora pues se viene estudiando, tiene un origen de tipo musical, por decirlo así, del tipo de sonido. Es decir, que cuando uno está enfermo está en una cierta vibración que no le permite vivir pues, en armonía, tranquilidad. Entonces, para Pitágoras, poder curar a alguien era justamente llevarlo de ese estado, y curaba a las personas con música, ¿no? Entonces, se tiene, digamos, registros de lo que la hermandad pitagórica ¿no? Curaba a las personas, sanaba a través de la música, ¿no? Entonces, ese fue el gran aporte que hizo Pitágoras y que permitió que en el mundo occidental pues, se presentara de distintas maneras lo que viene a ser la música de las esferas, que tantos músicos, ¿no? que tenemos, digamos, a lo largo de la historia, han querido plasmar, ¿no? Entonces, ya haciendo justamente esta introducción, esta larga introducción, realmente de qué nos estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos viendo o qué no estamos haciendo? O quizás estamos frente a algo que no le hemos dado esa magnitud de importancia para poder sanar, digamos, esas diferentes pesares que tenemos para la vida nosotros, o simplemente elevarnos. Si buscamos elevarnos, pues también podemos sintonizar con ello. Entonces la importancia es digamos, como veremos en esta conferencia, al final de la conferencia es realmente muy grande, ¿no? Tiene una gran repercusión en cualquier objetivo, y más si tenemos objetivos espirituales, que es lo que todos y cada uno de ustedes busca digamos, en este camino espiritual que es el camino gnóstico, ¿no? Y bueno, se dice que en la cultura orientales, ¿no? Brahma, ¿no? El creador, pronunció la palabra, ¿no? Pronunció el aún, esta tríada creadora, y bueno, y ahí se formaron las cosas, y vemos que ese origen, digamos, de Brahma, el Dios creador, lo hizo a través del sonido. Entonces, en el principio era el verbo, en el principio era el on, ¿no? Entonces, es lo mismo que por ejemplo, dice en la Biblia, ¿no? Que dice en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era Dios, y estaba con Dios, y el verbo se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. Entonces, ¿por qué estas religiones, o por qué estas antiguas, digamos, escuelas, o estos antiguos maestros, estos sabios, le daban esa categoría del verbo, digamos, al sonido, una categoría de creador? Es decir, que en el inicio, cuando empieza o se quiere crear algo, o se quiere manifestar algo, se quiere plasmar algo, se requiere de un sonido. Es decir, todo comienza a partir del sonido, ¿no? Entonces, lo vemos plasmado en los Upanishads, en el Bhagavad Gita, ¿no? En esta Biblia, Biblia, digamos, de los hindustanes,
de Krishna, ¿no? También en todo el hinduismo y así también en las religiones cristianas. Entonces, el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, a través de Juan, ¿y quién es Juan, no? Entonces, tantos misterios por conocer, muchos que ya lo conocen, otros que quieren conocer o profundizar sobre esto del verbo creador, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. Nos vemos de alguna manera como un enigma, ¿no? ¿Por qué la creación involucra tanto el verbo, el sonido, ¿no? Entonces, porque eso justamente está plasmado, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos justamente a plasmar, ¿no? Acerca de lo que, bueno, ¿qué más hay, ¿no? Dentro de esos mensajes que han dado los grandes sabios a la humanidad. Y bueno, hay muchos que quizá tienen esa incredulidad, ¿no? De que a veces, por ejemplo, ¿no? Uno menciona de que, por ejemplo, ¿no? A los prisioneros les ponen música clásica, digamos, esto lo aplicaban en muchos estados, y les dio resultados, que le ponían música clásica o música, digamos, melodiosa, armónica, y estos criminales, pues, digamos, de alguna manera hacían un cambio, empezaba una regeneración, ¿no? Muy interesante. Como así también como las pruebas científicas de que los niños, cuando están en la barriga de la madre, en el vientre materno, se les pone música, y cómo esto va estimulando su mejor desarrollo. Entonces, eso es como una prueba de la influencia que tiene la música, pero incluso va más allá, porque para las personas la música tiene tanta importancia en ellos, pero no lo saben. Entonces viven, cuando uno les habla de la música, para ellos es algo secundario, es decir, que el sonido o digamos, los efectos que está ejerciendo el ruido, las constantes identificaciones que uno pueda tener con música, afecta y determina de alguna manera los episodios del día a día, ¿no? De su vida, porque en realidad todos estamos vibrando. Entonces, la música, como se sabe, bueno, es una onda, ¿no? Entonces tiene una frecuencia y tiene una longitud de onda, como toda onda mecánica. Más para poner una de estos ejemplos, una prueba científica, tenemos, por ejemplo, a de Brooklyn, que después de que toda esta revolución cuántica, ¿no? de Broglie demuestra que todos los cuerpos vibran. Es decir, ya se conocía eso miles de años atrás. Muchos años atrás ya se sabía que los cuerpos están en constante vibración, ¿no? Que entonces por eso se mantralizaba, por eso se meditaba para tratar de conectar, por eso se ponía tanto énfasis a estar en armonía, ¿no? Porque eso repercutía si uno, pues, a dónde iba, ¿no? Es decir, en ese camino que se planteaba para su propia autorrealización, su propia elevación espiritual. Entonces, y ello se fue perdiendo. Entonces, cuando de Broglie, digamos, lo que se fue perdiendo fue que el ser humano dejó de saberse materia, se materializó mucho, digamos, él mismo, ¿no? Se vio como materia, ya no se sintió vibración, ya no se sintió como algo que sintoniza, como algo que ejerce influencia sobre otras personas, sobre el ambiente, y que es influenciado por ese ambiente. Dejó de saberse así, se quedó, digamos, inerte, se quedó en materia, ¿no? Entonces, a medida que fue pasando el tiempo y empezó a surgir, digamos, este desligue de lo espiritual, este desligue de lo que originalmente siempre, digamos, en los grandes albores de las grandes culturas siempre se tuvo presente, ¿no? Porque en toda gran cultura, en todo gran imperio, pues siempre había esas artes, esa música que representaban, ¿no?
Entonces vemos que tuvo que haber una prueba científica, porque como dice, ¿no? A unos creen sin ver y luego pues logran su fe solar. Otros en cambio tienen que ver para creer. Y si uno no ve que un cuerpo está vibrando, o no ve que un cuerpo es influenciado por la música, o no ve que un cuerpo, o no ve que, digamos, materia sólida está influenciada por el sonido, entonces simplemente no lo cree y no le toma una importancia. Entonces, y se pierde la oportunidad realmente de tener una herramienta, o por no decir la herramienta más poderosa, para poder hacer una regeneración, una revolución de su propio ser, ¿no? Porque vendría a ser que esa vibración lo va a conectar con ese ser, ¿no? Para que pueda pues uno encarnarlo, encarnar esos valores positivos. Entonces, de Broglie es un científico francés que, digamos, en todos estos últimos, digamos, en el boom de la física cuántica, de la mecánica cuántica, la revolución cuántica, por decirlo así, donde digamos, participan científicos que revolucionan, digamos, el pensamiento humano. Ya se sabe que no todo lo que se ve es lo que existe, sino que hay algo más que no se ve y existe. O, por ejemplo, de que todos en realidad estamos vibrando, solo que la vista, ese sentido no lo puede, digamos, no puede captar estas impresiones, estas manifestaciones de la materia vibrando, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia que no le permite ser detectada por la vista. Pero científicamente, ¿no? Fue necesario poner a los cuerpos como ese principio, esa dualidad que tiene, que es de onda y de partícula. Entonces somos partícula. Es fácil darnos cuenta que somos partícula. No somos, digamos, nos vemos, nos tocamos, entonces nos podemos sentir, ¿no? Que estamos sólidos, o sea, somos partículas. Pero difícilmente podemos, digamos, para una persona normal, común y corriente en estos tiempos, verse como una onda. Es decir, como algo que, como una energía que está constantemente haciendo como conexiones, ¿no? Como si fuera, una telaraña de conexiones que está conectando con todo, ¿no? Entonces, si conecta con una vibración densa, pues eso va llegando, ¿no? Por mucho que uno, pues, tenga en el corazón una buena vibra, pues poco a poco eso lo va calando, ¿no? Y le impide elevarse más allá. Entonces, pedirles y también que reflexione mucho sobre esto de la importancia que tiene, ¿no? Y que no es, digamos, una fantasía, o no es para los que todavía no le toman esa relevancia, o que es realmente algo, que es algo muy crítico en el desarrollo a todos los niveles del ser humano, en cuanto a inteligencia, desarrollo de facultades, o desarrollo propio del ser humano como tal, de su bondad y de su grandeza, digamos, en el sentido de ese amor que él pueda desarrollar. Necesita realmente sintonizar con una vibración, con una música que le permita elevarse a eso, ¿no? Entonces, pedirles que justamente tomen como referencia siempre la intuición de poder captar el mensaje de estas culturas antiguas, de estos grandes maestros, estos sabios de la antigüedad, pero también que ya se puede corroborar pues con lo que la ciencia, como diría alguien, ¿no? Si sigo haciendo ciencia, pues me voy a volver religioso, ¿no? Porque la ciencia misma demuestra que lo que planteaban las religiones muchos siglos atrás, en realidad es real, ¿no? Y que lo niegan porque no lo ven, pero ahora pues ya se le entró en duda, porque en realidad lo que no ven no quiere decir que no exista, es decir, que no se pueda ver la causa, no quiere decir que no esté el efecto de esa causa, ¿no? Entonces, bueno, sí, en la siguiente diapositiva vamos a profundizar también sobre lo que vienen a ser las influencias psicológicas, los mensajes ocultos. Realmente el significado oculto a veces, ¿qué pasa? Que la música trata de transmitirnos algo, es decir, para alguien que tiene una sensibilidad, puede encontrar ese mensaje que constantemente se les está enviando, ¿no? Entonces,
vemos en la imagen, por ejemplo, ese principio creador, el On, ¿no? También como tenemos a Apolo ahí en la imagen con las musas danzando, ¿no? Entonces, y son 9 musas, ¿no? Entonces, y son 9 sinfonías de Beethoven. Entonces, y el 9 y el 9, pues en la numerología, ¿qué significado tiene, no? Es decir, ¿qué significados ocultos pueden haber? O qué por ejemplo, como se ve en la imagen también, el significado tendría la historia en la cual Orfeo, tocando la lira, cautivaba a diferentes bestias, ¿no? Tenemos a este perro de 3 cabezas, ¿no? Cerbero, y y a los mismos dioses de la muerte, digamos así, va para rescatar a Eurídice, ¿no? Y luego cuando se la está llevando no puede voltear y bueno, él dirige la mirada hacia atrás, entonces ella queda ahí y él se queda tocando. Entonces, hay muchos mensajes ocultos realmente detrás de la música, hay muchos compositores que realmente lograron traer lo que le sucede a la humanidad, es decir, traducir lo que le sucede a la humanidad, describir lo que le sucede a la humanidad, ayudar a la humanidad a través de esta música, elevarlos, ¿no? Y conectarlos con ellos y, y hacer un conjunto digamos, unir un conjunto de elementos que pueda repotenciar al ser humano y transformarlo en el superhombre de Nietzsche, ¿no? En el Evermate, ¿no? El que está más allá. Entonces, eh, también se va a hablar propiamente de músicos que influyeron, ¿no? Entonces, en el significado ocultos, hay significados ocultos pues en el Oriente, en los egipcios, en los mesopotámicos, en los persas, en los escandinavos, mensajes ocultos incluso en la música incaica, música azteca, los mayas, ¿no? Entonces, viendo ya nosotros justo este mensaje que se trata de transmitir, ahí tenemos una definición digamos, una clasificación de la música. Entonces, que en realidad no son 3, ¿no? En realidad serían 2 que están, ¿no? La música abstracta y, bueno, la música mensajera. Y luego está el ruido, pero el ruido no es música, ¿no? Lo hemos puesto ahí porque necesitamos o es necesario hablar del ruido o qué es el ruido, ¿no? Entonces, cuando uno habla de música abstracta, está hablando de aquellas melodías plasmadas que realmente no tienen un significado, o no es que no tengan un significado en realidad, sino que el humano, al conectar con esa vibración, le da un significado, ¿no? Entonces, cuando la música mensajera, el músico quiere transmitir un mensaje, entonces el oyente, el humano, que sintoniza con ella, pues capta este mensaje, o no lo capta, ¿no? Entonces lo capta. Pero la música abstracta, el músico no quiere realmente dar un mensaje. Él pone todo su esfuerzo por poner, digamos, equilibrar la armonía, ¿no? Y la inspiración que él pueda tener y lo que él trata de traducir, de sus inspiraciones, él se inspira, él traduce ello y simplemente, pues cada ser humano le da el significado que él quiera darle, ¿no? Entonces debería ser que la música abstracta es mensajera, ¿no? Pero abstracta porque el músico simplemente deja al libre albedrío a que las personas le den un significado o se pongan en un diferente estado emocional, ¿no? Y termina convirtiéndose en mensajera porque este ser en particular, pues, le va dando ese significado a esa música, ¿no? Y la música mensajera es cuando el músico, pues, justamente conectando, inspirándose en esa música de las esferas, a través del silencio, a través de la naturaleza, digamos, lo manifiesta y le da un mensaje al ser humano. Entonces, lo eleva o lo saca. Entonces, cuando alguien está en un cierto estado, se sabe que si estás en un cierto
digamos, estado de ira, depresión, o puede ser desgano, falta de energía, pues hay una música, hay un tipo de música, pues una serenata de Mozart, o puede ser una sinfonía de Beethoven, alguna ópera de Wagner, de Johann Sebastian Bach, Vivaldi, algo, digamos, que te ayuda a salir, a superar ello, ¿no? Entonces, pero dándote justamente un mensaje, porque hay situaciones que son tan complejas que requieren de una cierta ayuda, y a veces uno quiere que alguien le dé la respuesta, o sea, que alguien le diga, mira, haz esto, lleva así tu vida, tienes que hacer esto, ¿no? Alguien que busca a alguien, pero cuando uno sintoniza con esos mensajes, llega a su propia respuesta, porque el músico le va enseñando dónde está parado, ¿no? Porque el músico al ser, digamos, a tocar en cierta totalidad o ser universal en cuanto a lo que él hace, es decir, que todos sufrimos, todos pasamos situaciones complejas, ¿no? Todos pasamos momentos de algarabía, momentos de alegría y también necesidades. Entonces, el músico traduce eso y cómo salir de eso. Entonces, el músico no te habla, o sea, no te habla, ¿no? Digamos, con palabras, pero te da un mensaje que si uno sintoniza, llega a lo más hermoso que puede tener uno, que es que su propia conciencia le da su respuesta. Entonces le dice uno por una propia corazonada, ¿no? Entonces, de haber una propia corazonada, entonces sabe lo que debe hacer y sobre todo llega al estado que en realidad tiene que estar, ¿no? Porque sabemos que una de las cosas que siempre me decía el venerable maestro Samael es de que, de que en realidad son los estados en los que nos encontramos lo que influye en nuestra vida, ¿no? Entonces, cómo llegar a ese estado óptimo que nos permita sobrepasar todas las dificultades y elevarnos más o lograr todos los objetivos que buscamos manteniéndose en un estado. Entonces, entonces para ello pues, es necesario sintonizar con, con, con lo más poderoso de un estado, con el arte más poderoso y más profundo y que es más rápido, que viene a ser el sonido, ¿no? La música. En cuanto a ruido, es todo aquello que decir música, como viene viene de los mundos superiores, ingresa por el corazón. Entonces no ingresa por acá, tampoco ingresa por, digamos, por las emociones, digamos, los bajos instintos, ¿no? Sino que música es aquello que entra por el corazón porque es un mensaje divino. Entonces, sintonizando con el corazón. Por eso a veces para muchas personas como que una cierta incomprensión porque sienten tanta influencia a través de esa música, ¿no? ¿Por qué les influye tanto? Eh, es como si también al mismo tiempo se sintieran extraños. Entonces no recurren a esos mensajes, sino que se van a lo que viene a ser el ruido, que es lo que la gente le llama comúnmente o que normalmente alguien puede llamarle música, es decir, a lo que nosotros escuchamos en las radios o lo que comúnmente se escucha pues digamos, en lo que las personas constantemente están digamos, reproduciendo, digamos, estos ritmos contemporáneos que se ven, pues no llegan al corazón y no plantean ningún mensaje, sino que, de lo que se encarga es de alterar los diferentes centros de la máquina humana, propiamente siempre el centro intelectual, porque vienen con mensajes que van al subconsciente, y luego también al centro emocional, alterando el centro emocional con sus letras, al centro instintivo, si la letra tiene un cierto tinte pues obsceno o un cierto tinte de una degeneración en la parte sexual, ¿no? Entonces, o el propio centro sexual, entonces alteran esos centros y bueno, y sabemos que al agregado psicológico pues le gusta, digamos, que eso alimentarse de aquello, ¿no? Entonces, eso no puede ser llamado música porque no viene realmente de arriba, sino que vendría de abajo y llevándonos hacia abajo. Entonces, para poder hacer una luz, digamos,
una revolución, ¿no? Una lucha, ¿no? Porque para hacer la revolución es un cambio radical. Entonces necesitamos tener esa voluntad para empezar a sintonizar con aquello que el mensaje subconsciente profundo pues ingrese por el corazón, que viene a ser la música realmente, ¿no? Y de empezar a evitar lo que es el ruido, que a veces uno no se da cuenta de que a veces uno puede poner una radio y sigue haciendo sus cosas, pero subconscientemente está entrando a diferentes lugares de la psiquis humana, de la psicología humana, que van teniendo unas consecuencias que luego pues se va manifestando, ¿no? Cuando uno ya quiere sintonizar, entonces le cuesta, ¿no? O sea, una persona quiere escuchar a Beethoven y le cuesta realmente poder integrarse con esta belleza, ¿no? Con la música le cuesta escuchar a Dios, le cuesta sintonizar con los mantras, con los sonidos, le cuesta la mente y todos los agregados, todos los elementos negativos, pues se alteran porque ya hemos hecho un hábito, pues sintonizar no con música, sino con ruido. Entonces, ese sería pues, la clasificación y la explicación de que... Entonces, como vemos, el ser humano tiene diferentes conflictos en la vida, ¿no? Se le presentan conflictos a nivel salud, ¿no? Amor, dinero, ¿no? Y todo ello se traduce en los diferentes estados que él pueda tener. Entonces, ahí viene el objetivo justamente en esta parte de la conferencia. Como diría el Cristo, yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la espada. Es decir, yo no he venido a que ustedes, tengan digamos, un momento así donde ya simplemente se conoce, se va por la mente y luego pues eso ya se deja, sino que el objetivo realmente de la conferencia es ponerlos en un conflicto, porque sabemos que todos tenemos ego y que todos de alguna manera estamos sintonizando y alterando nuestros centros a través de esas músicas que nos van modelando, ¿no? Entonces la música que se escucha hoy día, ¿no? El reggaetón, el rap, el trap, bueno, llevan al hombre a un cierto estado, como se puede ver en la imagen, ¿no? Otros están depresivos, alterados, molestos, iracundos por las diferentes situaciones y porque no logra una paz, primero, ¿no? Entonces, y por otro lado, que eso a sapiencias de ello, pues nos puede llevar a estados más oscuros, como se puede ver en la parte baja de la diapositiva, ¿no? Donde uno ya incluso sintoniza, pero con lo que viene de abajo, muy, muy, muy abajo, con la parte más infraconsciente, con las infradimensiones, que vienen a ser esas músicas que adoran a lo más maligno que pueda existir en nosotros y que pueda existir en el mundo, haciendo legal a ello, ¿no? Y que uno pues lo tiene o de alguna manera lo quiere porque el ego desea ello, ¿no? Con una pasión y con una naturaleza muy agresiva. Entonces, y el conflicto es justamente con lo superior a lo cual queremos llegar, que es la música de las esferas. Como vemos en la imagen, ese relajo, esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la decisión realmente, ¿no? Ahí también podemos ver a un hombre, pues, digamos, tocando, siendo un instrumento de la música, es decir, la música que influye en él es la que él mismo hace, ¿no? Entonces, poner en esa decisión que tenemos que tomar en cuanto a qué nos queremos transformar. Es decir, somos libres, es decir, que somos libres de hacer lo que queramos, pero de todos nuestros actos tenemos que rendir cuentas. Pero ¿a quién le tendríamos que rendir cuentas, no? Y es, en cierta forma, digamos, en los inicios de esa perspectiva que tenemos nosotros mismos, es a nosotros mismos.
Es decir, que por qué el ser humano se apega tanto al dolor, o por qué se apega tanto a seguir sintonizando con el ruido, con estas músicas contemporáneas, seguir sintonizando con aquello que simplemente no lo beneficia en nada, más lo engaña y lo mantiene en una ilusión, ¿no? Lo tiene dormido de conciencia, identificado, llevándolo a estados negativos que terminan atrayendo, lo terminan atrayendo pues a aquello que él, en lo profundo de su ser no desea. Pero también podemos decidir apartar todo aquello, luchar con una gran voluntad a través de una, digamos, se podría llamar una lucha, una guerra, una batalla, y darle esa voluntad, ese poder a la esencia, al ser de cada uno, de poder escuchar, digamos, como si fuera uno pues un fakir, es decir, ponerse a escuchar ello y poco a poco irse mimetizando, irse integrando con aquello y luego empezar a ver resultados. Entonces la decisión está en cada uno de nosotros, de que sabemos de que hemos vivido tanto tiempo habituándonos a aquello y que cambiar pues va a tener que ser pues todo una estrategia, ¿no? Porque claro, se requiere fuerza, voluntad, pero también se requiere una estrategia para comprender realmente los efectos de aquello, del ruido, de lo negativo, pero también lo positivo. Y bueno, remontándonos a las escuelas pitagóricas, quienes reconocieron que el gran problema del ser humano, o del gran problema de las enfermedades psicológicas y las enfermedades, porque todo tiene una relación, es decir, somos seres psicosomáticos, psicofisiológicos, es decir, que lo de la psicología influye en el cuerpo y lo del cuerpo influye en la psicología. Entonces, que las enfermedades psicológicas, así como las enfermedades fisiológicas, pues en realidad, si uno va al origen, ¿no? y se adentra más, viene a tener una naturaleza vibracional. Es decir, ¿qué lo llevó a uno a eso? Pues a estar en un estado, estar en una cierta vibración. Entonces, si cambiamos esa vibración, entonces podremos cambiar de estado. Y cambiar de estado va a empezar a generar un cierto grado de salud en ello, ¿no? Entonces, la influencia psicológica es realmente muy grande. Y justamente acá en la diapositiva tenemos a uno de los grandes psicólogos musicales, que es Beethoven. Entonces, como les comentaba al principio, si uno evalúa, o sea, por ejemplo, los prisioneros les ponen música de Beethoven y van cambiando, ¿no? Y cómo grandes tratamientos para la depresión, para la ansiedad o para diferentes, digamos, trastornos de la psicología del hombre, pues se utiliza la musicoterapia, se utiliza la medicina musical, que es que en gran parte se utiliza a este músico alemán, Ludwig van Beethoven. Entonces, tú estás triste o estás en una situación dificultosa, pues escucha una sinfonía de Beethoven. Y uno dice, no, pero ¿cómo me puede realmente a mí curar o sanar una simple música? No, pero pruébalo. Es decir, escucha Beethoven y concéntrate en aquello. Y vemos cómo tiene esa fuerza Beethoven, porque recordemos Beethoven, Bach tienen esa fuerza. Entonces, de que nos plantea el dilema, ¿no? Entonces, Beethoven, por ejemplo, cuando uno escucha la famosa Quinta Sinfonía, entonces lo pone al hombre contra la espada y la pared la fuerza, ¿no? Que luego va mandando mensajes porque sube, es decir, es lo que el ser humano vive constantemente, ¿no? Entonces, ¿por qué este músico realmente impactó tanto, digamos, o llegó a la música, digamos, occidental, o la traducción de la música de las esferas llegó a su estado más elevado? O sea, como una persona tuvo esa virtud de poder traducir todo aquello, y si lo de abajo, lo de arriba, conectarlo y poder ejercer tanta influencia en todos los niveles del ser humano, es decir, a niveles tanto acá materiales como a otros niveles que uno desea aspirar, ¿no? Y es porque fue, digamos, lo que él mismo, esas vivencias que él tuvo, lo hicieron
que él plasme aquello, ¿no? Es decir, esas dificultades, el dolor, superar el dolor, vivir momentos digamos, donde se lucha en la vida, donde se llega a un estado de tranquilidad, pero luego aparece, ¿no? Y luego uno se eleva hasta que logra conectar y logra triunfar. Entonces, todo ha quedado representado en cada sinfonía de Beethoven. Entonces, uno se mencionaba de que él tiene 9 sinfonías y que esas 9 sinfonías pueden ser utilizadas como un tratamiento psicológico, pero también las 9 sinfonías representadas según los estudiosos en las 9 iniciaciones de misterios menores, ¿no? En los digamos, de conocimiento esotérico, cada iniciación representada en Beethoven, y a medida que vamos subiendo de sinfonía, pues va teniendo un tinte diferente. Incluso las primeras, pues, la primera y la segunda, pues, como que pasan a veces hasta desapercibidas, pero son muy hermosas. Y en la tercera empieza la heroica, entonces la cosa empieza como a volverse más interesante. Entonces viene la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y la obra cumbre que Beethoven plasmó, ya sordo, porque él, digamos, físicamente no podía oír, pero él podía oír lo de arriba. Entonces plasmó lo que él podía escuchar y creó la novena sinfonía, ¿no? Con los famosos 4 movimientos, ¿no? El movimiento, el primer movimiento, el scherzo, el adagio, y bueno, la famosa y la que es muy conocida, el canto a la alegría, ¿no? Y bueno, la mayoría conoce eso, pero en realidad es todo un proceso. Y si viviéramos todo el proceso, pues qué poderoso sería para nosotros. Y no solo esa sinfonía, sino todas las demás sinfonías, ¿no? Esas nueve sinfonías, esas 9 musas bailando alrededor nuestro, alrededor del dios Apolo, es decir, alrededor del dios Apolo, o sea que todos tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Esa luz, eso que busca el arte, que busca la belleza, que busca lo superior. Hay algo dentro de nosotros que busca lo superior, y bueno, las musas danzando es justamente la música que hace ameno a que Apolo siga, digamos, siendo lo que es, ¿no? La iluminación, es la luz, Apolo. Entonces, para hacer luz, pues las 9 musas deben danzar. Entonces debemos estar sintonizando con la música de las esferas, con las 9 sinfonías de Beethoven, y también con otros tipos de músicas, ¿no? Estamos hablando por ejemplo, música oriental, música egipcia, ¿no? Hablando en la parte oriental, pero en la occidental tenemos a realmente un gran representante que es Beethoven. Y de la misma manera tenemos a Bach, ¿no? Que también llevaba mucha alegría. También se utiliza también para la famosa toccata y fuga, ¿no? Que nos plantea un dilema, digamos, y una cierta energía ante ese dilema, ¿no? Y Richard Wagner, que bueno, que no se podría decir o que no se podría tirar de Richard Wagner, ya que sus obras no solamente, su obra abarca todos los arquetipos que pudieron haber, que pueden haber acá, para nosotros, ¿no? Todos los arquetipos representados en música, en cuanto a las palabras, la simbología, la ópera, ¿no? Entonces, Richard Wagner realmente es también muy poderoso, y ataca todos los centros del ser humano, todos los sentidos, para que el arquetipo pues, pueda ingresar de una manera muy poderosa hacia nuestra psicología, ¿no? Entonces, un arquetipo es, digamos, un significado primordial, primero, ¿no? Entonces, que aquello con lo que el ser humano ejerce una influencia subconsciente, ¿no? Y digamos, común en todos los seres humanos. Es decir, es como que algo que está en nuestra genética, innato a nosotros, un arquetipo. Entonces, el famoso arquetipo del héroe, ¿no? Que va en busca de un objeto que le da un poder, ¿no? Entonces, ¿qué querrá decirnos con eso, ¿no? O sea, el Santo Grial, el oro escondido en el río, ¿no? El oro del Rin,
qué habrá querido decir Wagner, la lanza sagrada, Parsifal, el caballero del cisne, ¿no? Siegfried, derrotando al dragón, bañándose con la sangre del dragón, el ocaso de los dioses, y tantas referencias, tantos arquetipos. ¿Por qué es tan importante conocer y integrarse con las obras de Wagner? Porque esos arquetipos que expresan una belleza, entonces uno escucha a Wagner como algo, escucha, ve las óperas y estudia las óperas, y tiene un estado demasiado elevado y uno no entiende por qué. Y a veces, y esa es la punta del iceberg, es decir, lo que Wagner, Beethoven, ¿no? Genera es la punta del iceberg, es decir, es ese estado que uno adquiere cuando puede ver la ópera del Anillo del Nibelungo o ve Parsifal, ese estado que uno siente como que he visto, ¿no? He visto algo que no, es como que muy mágico, pero me hace sentir bien. Y eso es la punta del iceberg de lo que Richard Wagner y bueno, otros grandes músicos así con esa virtud, es la punta del iceberg de lo que causan nosotros. En realidad, esos arquetipos, como le mencionaba, al ser, digamos, estar presente o ser algo primordial en la psicología humana, llega hasta la parte subconsciente. Entonces, ese héroe que uno ve, ¿no? que no tiene miedo y que se va a enfrentar al dragón, y con esas músicas, con todas esas melodías, con todas esas armonías, digamos, todo en conjunto. Por eso digo que Wagner es como si fuera que Dios o la luz te ataca por todos lados para que despierte la conciencia. Y entonces uno entra como extasiado y ve y dice, bueno, qué bonito, ¿no? Un héroe, pues no tiene miedo y va y luego va y rescata y escucha a los pájaros y va y busca a Brumilda y bueno, entonces alguien te puede explicar el significado de aquello y entonces uno puede quedar satisfecho. Pero ese significado en realidad tu subconsciente ya lo sabe. Entonces al entrar ahí, entonces uno empieza a actuar como ahí. Es decir, empieza en búsqueda realmente de la lanza sagrada. Va a cuidar el santo grial, ¿no? O va a defender o va a llegar como el caballero del cisne o va a ser un holandés errante. Entonces ingresa a la parte subconsciente y va generando toda una maquinaria donde van despertando la conciencia y van elevando la luz de la esencia al ser humano, ¿no? Entonces vemos la profundidad de lo que ello causa. Entonces necesitamos realmente, justamente, ¿no? Hablando de Beethoven, de Wagner, de Bach, ¿no? De Mozart, ¿no? Porque Mozart claro, Mozart es conocido por su serenata nocturna, entonces, claro, a todos les puede parecer agradable y amable, ¿no? La serenata nocturna, es decir, fácil es comestible, pero Mozart también tiene obras que también por las propias vivencias, que él, también las dificultades que presentó después, plasmó también muy prosa y justamente lo que busca este arte, esta música plasmada por músicos orientales, egipcios, persas, griegos, por italianos, por alemanes, digamos, por diferentes músicos y personajes que han recibido esa luz para entregarnos a nosotros, es generar en nosotros la gran voluntad, el arquetipo del ser humano que busca su autorrealización, el arquetipo del hombre que va en busca de ese tesoro, del hombre que no se deja seducir por las pasiones, el hombre que vence a las pasiones, que al vencer las pasiones se transforma en un ser superior, ¿no? Inmortal. Entonces ese arquetipo está en todo, plasmado en esta música de las esferas y que nos incita, digamos, nos instiga, nos exhorta a todos y cada uno de nosotros a transformarnos en esos seres de grandes voluntades. Entonces ese héroe que uno ve representado, todas esas situaciones, adversidades, todas esas alegrías, tristezas, tensiones que uno puede encontrar en una sinfonía
interiorizando mucho la belleza y el mensaje que nos quieran dar, nos transforma a nosotros ya no en espectadores, sino en protagonistas de una obra, de una gran obra. Entonces ese conflicto, esa gran guerra narrada en el Bhagavad Gita, sonando los cuernos, está ahora en nosotros, es decir, en la revolución de la conciencia, en el sacrificio por la humanidad, bueno, en la muerte psicológica, en la muerte mística, en el nacimiento. Entonces, y como se plantea, en seguir sintonizando con el ruido, con la alteración de nuestros centros, o empezar a alimentar a la esencia, o empezar a darle fuerza a la esencia para que tenga con qué poder rebatir y elevarse y transformarnos en nosotros, en ese cuerpo material que sea digno después de encarnar al héroe. ¿Sí? Nosotros ya somos los protagonistas, ¿no? Entonces, las grandes voluntades que realmente pueden hacer algo por el mundo, pero sobre todo por uno, por lo que está dentro de uno. Entonces, el sonido, la música ejerce gran influencia en todos los centros, ¿no? La correcta, digamos, el correcto uso del sonido, porque el sonido tiene una relación con el Padre, ya que es creador. Entonces, nosotros queremos crear algo. Lo que queremos crear es al superhombre, es al Abermech, ¿no? Es queremos crear a ese arquetipo, ¿no? De una voluntad de hacer, o de profundo amor, ¿no? Amor con mayúscula, ¿no? Sí, amor con mayúscula, no emoción, no de las emociones. Entonces, para ello requerimos utilizar al Padre, o la fuerza del Padre, el sonido creador. Entonces, en el principio era el verbo, ¿no? Como lo vimos, y el verbo era Dios. Entonces, hay que utilizar el sonido. Si tenemos una herramienta tan poderosa para poder nosotros autorrealizarnos, para poder nosotros vencer las diferentes situaciones, entonces hay que utilizarlo, ¿no? A pura voluntad, ¿no? A pura voluntad, y a mucha comprensión en ese momento o después. Entonces, ahí tenemos la imagen del hombre y los chakras, ¿no? El chakra de la aureola, ¿no? El chakra que está en el entrecejo, el chakra laringio, el chakra del corazón, el chakra del plexo solar, el chakra que se encuentra, el chakra prostático, y luego el muladhara, ¿no? El chakra base. Entonces, empezar a hacer que esos chakras pues puedan abrirse, ¿no? Entonces, para ello pues tenemos eso representado pues en las 7 iglesias, ¿no? Vocalización. Entonces, la UN, la I, la E, la O, ¿no? Entonces, la I para el chakra del entrecejo, pues ya sabemos que no da concentración, y después nos va a permitir ver más allá de lo que ahora vemos, una clarividencia. El chakra laringio, que es la vocal E, que nos permite justamente despertar el oído oculto, entonces para poder sintonizar mejor con la música, y también para poder encarnar el verbo que es capaz de consolar el alma más triste, o también puede pues lastimar. Pero si queremos que sea un instrumento de luz, pues hay que despertar la luz de aquello, del verbo, y para eso pues la vocal E, la vocal O del corazón, entonces nos permite tener la intuición y una fuerza para poder escuchar los designios de nuestra Divina Madre. El plexo solar con las emociones, ¿no? Que bueno, se ven alteradas. Entonces es tan difícil a veces no poder, digamos, poner un bloque sobre todo aquello que está constantemente alterando nuestras emociones. El chakra prostático que hace vibrar todos los demás chakras, aunque bueno, ahí es sagrado. Entonces ahí está la producción de la energía creadora, igual que el chakra base, que es
el chakra que se encuentra en el coxis, ¿no? El Muladhara. Entonces, hacer ese trabajo también de mantralización, porque tan importante es también mantralizar o integrarse con un mantra, que en la cultura gnóstica pues tenemos tantos mantras y tantos ejercicios de utilización del sonido del verbo que pueda, que es capaz de, darnos una cierta mejora o fuerza en cada uno de nosotros. Entonces, utilizar aquello, ¿no? Si uno, bueno, en la cultura gnóstica, pues el candil bandil con la R, ¿no? La vocal S, faraón para las salidas del cuerpo astral, y si uno pues tiene la mente la mente lo aqueja demasiado, entonces pues vocalizar la I, ¿no? O uno pues está demasiado teorizando, entonces va al corazón y va con la O. Entonces tantas herramientas que uno puede aprender aquí en Gnosis Perú, en la Gnosis, ¿no? Esa sabiduría que se nos ha entregado, entonces que sería realmente muy bueno que se profundice mucho sobre las vocalizaciones y los mantras, ¿no? Bueno, y tenemos esta frase del maestro Lakshmi, ¿no? Sí, poniéndonos justamente en en aquello de que tenemos los dos la dualidad, ¿no? De ejercer justamente ese grado de conciencia, entonces que nos permita a ejercer un sacrificio, ¿no? Un sacrificio por la humanidad, pero también un gran trabajo por nosotros mismos, por utilizar aquellas herramientas que se nos ha dado, porque muchas veces, digamos, se nos da una herramienta, entonces nos condensamos o nos entusiasmamos, pero no utilizamos esas herramientas. Y tenemos todas las herramientas necesarias para nuestra propia autorización, para nuestro propio cambio, para nuestra propia revolución de la conciencia. Tenemos todas esas herramientas. Entonces, ¿qué sería, digamos, qué es lo más, digamos, por decirlo así, triste, hermano, ¿no? Poniendo así un poco como el maestro a veces realmente tenía ese sentimiento para hablar, ¿no? ¿Qué sería lo triste qué sería más triste que alguien que no tiene herramientas o alguien que teniendo herramientas pues no las usa? Entonces, esos somos todos nosotros que teniendo las herramientas a veces, ocurre en muchos casos, no la utilizamos, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a realmente a reflexionar sobre aquello que se nos es dado. Y bueno, la música es la herramienta por excelencia. Entonces utilizarla, sintonizarla y empezar a estar, a captar todo aquello que es la belleza y los diferentes mensajes de ello, pues es la herramienta más poderosa que uno pueda utilizar, la más rápida y también la que da más resultados porque es propia. Como vemos, es parte nuestra y de nuestro propio origen, somos nosotros mismos. Entonces, utilizar esta herramienta para poder continuar el camino y seguir avanzando. Sí, los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, tenemos nosotros la muerte psicológica, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad. La muerte psicológica, que no quizás se ha hablado en diferentes conferencias acerca de la muerte psicológica, pero el ego está muy vivo aún. Y el ego está muy vivo por la energía realmente que le seguimos entregando a través de las diferentes acciones o identificaciones que podamos tener. Entonces, tocaría justamente el conflicto planteado en la conferencia, empezar a quitarle esa energía al ego y empezar a darle esa energía a la esencia para que puedan hacer. Entonces, decía el maestro que para primero ese ritual de la muerte y luego es el ritual del nacimiento,
Es decir, que hay que morir primero para que nazca algo, ¿no? Entonces, la muerte psicológica es urgente, y aunque lo veamos algo hasta imposible, pensemos quizás, pero existe la metodología, y aunque lo veamos que nos queda grande, pues grande también es pues lo que nos impulsa. Entonces, quitar la energía, pues sintonizar con la música de las esferas, para quitar la energía, entonces que el ego pierda, y luego a través de un trabajo de los tantos que uno se tiene, de recuerdo de sí, o de la revolución de la conciencia, empezar a ejercer el nacimiento, es decir, que vaya naciendo a través de nuestras fuerzas crísticas, que es toda una retroalimentación. Es decir, la fuerza crística, la energía creadora, retroalimentada de la música de las esferas, para que esa energía vaya a la esencia y el ego pueda morir. Pero suena como que eso uno lo tiene y bueno, lo puede hacer, pero necesita realmente mucha ayuda, y sobre todo necesita despertar esa sensibilidad por amar, por despertar el amor, y que tenga digamos, un dharma con lo cual pueda ser asistido y ayudado por los maestros, por uno mismo, por el ser de uno mismo, y por todos aquellos que están ahí abogando por nosotros, para que podamos, pero ¿cómo ellos pueden hacer eso, no? Y ahí viene el sacrificio por la humanidad. Aquello que el sacrificio por la humanidad nos permite a nosotros despertar el amor, nos ponen en condiciones que nos permiten acelerar el proceso de la muerte, tener un plus, por decirlo así, para el nacimiento, para poder ejercer esos factores de la revolución, y que tan difícil se nos puede, digamos, a veces pensar, ¿no? que el camino es realmente muy, 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 muy difícil, y definitivamente así lo es. Y por eso necesitamos acelerar nuestro proceso, y necesitamos realmente el sacrificio por la humanidad, seguir al Cristo, con todo lo que encausa este sacrificio, y utilizarlo también para ayudar a la humanidad, y también poder nosotros mismos, a través de ello, pues elevarnos y poder morir psicológicamente, y nacer, que nazca el Cristo dentro de nosotros, esa fuerza. Y bueno, esto sería la conferencia del día de hoy. Quiero darle el paso a Eliana para las preguntas que por ahí, las dudas que tenga por ahí el público. Muchas gracias, Milton. Quisiéramos hacer una serie de preguntas. En primer lugar, quisiéramos que nos hablaras un poco sobre Richard Wagner y su aporte al mundo de la música. Como habíamos mencionado, es un poco difícil hablar de Wagner en una conferencia que no encauce solo a Wagner, ¿no? Es decir, para hablar de Wagner hay que tener toda una conferencia, y no solo una conferencia, sino muchas conferencias acerca de Richard Wagner, ¿no? Realmente él fue, como se sabe, un iniciado, y parece tuvo una iluminación para que él pueda plasmar sus obras. Entonces, tiene tanto nos ha enseñado, o nos ha mostrado con sus obras, que bueno, para ponerles solamente un ejemplo, ¿no? En el Anillo del Nibelungo, pues nos narra el camino de la conciencia. Parsifal es también es prácticamente está hablando de la iniciación, y mira cómo lo plantea, ¿no? A través de estos personajes, incluso las fuerzas oscuras, como viene a ser
Klingsgård, ¿no? El malvado mago negro que perdió su castidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por por el no control que él tuvo de sus pasiones, ¿no? Entonces, y Parsifal, que era inocente, entonces simbolizando a la ignorancia que tenemos nosotros, pero cuando decidimos o conocemos o tenemos una sapiencia, entonces somos elegidos ¿para qué? Para recuperar la lanza sagrada y ser un caballero que custodia el santo grial. Entonces la obra incluso tiene demasiados arquetipos y la música esos leitmotivs que él le pone son demasiado, digamos, ejercen también una influencia psicológica. Por eso mencionaba que Richard Wagner, digamos, plasmó, digamos, porque uno puede ver, digamos, leer algo, ver un cuadro, entonces hay un arquetipo en ese cuadro, pero cuando las obras de Richard Wagner, todos los arquetipos, digamos, para que el hombre pueda autorrealizarse, es como si atacara todos los centros de la máquina, para que el hombre, digamos, reciba luz por todos lados. Entonces lo mismo ocurre en El Oro del Rin, y en Lohengrin, Tannhäuser, digamos, las obras de Wagner están hechas para ello. Entonces, hablando de cada una de las obras de Wagner, uno podría hablar realmente muchísimas cosas de Richard Wagner, pero, claro, esto trata de la música, pero sí sería un placer, quizá que un día se hable por ejemplo, solamente hablar del oro del anillo Nibelungo, o solo una conferencia exclusiva de Parsifal. Entonces, y básicamente sería muy, muy interesante, ¿no? Y sí sería muy positivo que la gente pues conozca no solo a Wagner, sino a todos los músicos y a todos los mensajes, toda la simbología que esconden los artistas, ¿sabes? Porque sabemos que la Gnosis tiene los cuatro pilares, ¿no? El arte, la ciencia, filosofía y religión, que al final vienen a ser lo mismo, si uno se da cuenta. Entonces, hablando un poco de Pitágoras, pues para Pitágoras, él le puso la palabra filosofía, ¿no? Siendo justamente el arte, ¿no? Para él. Entonces, o muy relacionado con el arte, o propiamente que también los griegos a veces no sabían si la psicología era parte de la filosofía o es la filosofía la que es parte, y al final se dieron cuenta de que si bien para organizarlo, pues la psicología como parte de la filosofía, en realidad la filosofía está dentro de la psicología y la psicología está dentro de la filosofía, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Entonces, parte de los cuatro pilares. Entonces, sí, sería muy interesante hablar de Wagner, pero el alcance que se puede dar de él es lo que hemos mencionado, y bueno, exhortarles a que busquen, a que vean sus obras, a que escuchen su música. Entonces, la Cabalgata de Valquirias, que sí es muy conocida, pero que Wagner tiene todo un repertorio, y que todas con o sin ópera, o sea, solo música, o mejor aún con toda la escena, pues realmente sería muy, muy bueno y muy, muy positivo que todos los estudiantes o aspirantes o personas que están en ese desarrollo espiritual pues lo conozcan y empiecen a disfrutar de las obras de Richard Wagner. Gracias por esa respuesta. Ahora quisiéramos nos pudieras ilustrar un poco o hablarnos, profundizar más del tema de lo que es la musicoterapia y qué aplicaciones y qué valor tiene. Sí, en la medicina musical, sí, no, eso realmente está comprobado, o sea, científicamente comprobado, de la influencia que ejerce la música en la psicología del ser humano. Entonces, si el ser humano tiene no existe ahora incluso la musicoterapia. Entonces, incluso ahorita se habla de la programación neurolingüística, se habla de las escuelas de coaching, de esto de que tu pensamiento influye en tus resultados, y todo esto se cree que es nuevo, o sea, que recién han aparecido los coaching y eso. Pero en realidad era lo que planteaban todos los grandes sabios hace ya 5.000 años, por decirlo así, ¿no? Hace siglos atrás,
se sabía de la neuroplasticidad, sabía de la programación neurolingüística, y a un nivel más profundo, realmente que a la raíz de la propia psiquis humana o de la propia esencia humana. Igual con la música, entonces ahora se utiliza la musicoterapia, entonces incluso uno puede ir a una escuela ahora, ¿no? Se matricula y paga un dinero por un entrenamiento de coaching, de PNL, y le dicen, mira, la música, con esta música vas a sentir poder, ¿no? Entonces busca una música que te dé poder, o sea, a sabiendas de que la música ejerce una cierta influencia en la psicología. Entonces, eh, entonces, utilizar esa herramienta que en realidad debería estar al servicio de la humanidad, es decir, está al servicio de la humanidad, más la humanidad necesita a veces que se le plasme como algo nuevo, es decir, como algo como que, mira, yo soy el único que sabe que tal música me da poder. Pero en realidad esto debería estar al servicio de la humanidad para que la humanidad pueda pues, utilizar aquello y curarse, sanarse y elevarse, o si tiene un objetivo. Entonces, si uno estaba muy deprimido, entonces escucha una sinfonía, una melodía que lo relaje y que lo alegre, ¿no? Entonces uno diría, bueno, entonces, pero si estoy triste y me pongo música alegre, no, eso no me va solucionar el problema, ¿no? Realmente no, porque si el problema está, si te pongan la música más alegre, pues no te va a influir, ¿no? Entonces para ello necesitas adentrarte en el problema, enfrentar el problema. Entonces eso es lo que es la música clásica, porque Beethoven no empieza pues así, que sonando los pajaritos, ¿no? Sino que empieza una música intensa, planteándote tu problema, ¿no? Entonces, y te va llevando a la solución. Y de repente uno termina de escuchar ello, quizá descansa y se despierta con un ánimo y hasta a veces con la respuesta. Entonces, ¿por qué? Por la gran influencia. Entonces, miren que a veces se habla de las ondas alfa, de las ondas beta, y diferentes para estudiar, ¿no? Entonces, cómo ejerce esa influencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pitágoras curaba a las personas, o sea, a qué nivel, ¿no? de Pitágoras, de que curaba a las personas, y les curaba las enfermedades a través de tratamientos con la música, ¿no? Entonces, totalmente demostrado utilizar esa herramienta, adentrarnos en la investigación, porque, claro, uno podría quizá hablar desde su propia experiencia cómo la música va ejerciendo ciertas sanaciones y curaciones en la psicología que de uno, y cómo también puede verlo en otras personas, pero experimentarlo. Empezar a escucharlo primero, empezar a, a plantearse, a aprender, a buscar los significados, y a extasiarse con ello, y a reconocerse y a verse identificado con ello. Porque como son arquetipos, entonces están dentro de nosotros. Es decir, que una sinfonía es un arquetipo. Entonces plantea el mismo problema. Todos tenemos diferentes problemas, pero el arquetipo está, digamos, en el subconsciente, está como algo que es eje de todo. Entonces va a ayudar. Entonces, al ser un arquetipo, entonces se utiliza, ¿no? Entonces nosotros a identificar cuál va a cuál sintoniza con nosotros, con nuestro arquetipo, porque depende mucho también de nosotros, qué característica tenemos, digamos, a qué rayo pertenecemos, entonces qué situación estamos pasando, y conocerse o verse en esa música, ¿no? Entonces sabemos que somos materia, pero también que que somos, por decirlo así, captores, o la misma música, ¿no? Entonces, la misma onda, o somos un sonido, o somos una vibración. Entonces, empezar a utilizar esa herramienta, ¿no? ¿Para qué? Para justamente sanarnos, porque un simple estado de ira, una molestia, pues puede ser calificado de ya una enfermedad o un estado insalubre, porque empieza a consumir energía y empieza a generar malestares en el cuerpo. Entonces, ¿cómo no? Es difícil no estar en ese estado, es decir, uno puede entrar, pero ¿cómo salirse rápidamente? Entonces ahí entra justamente la fuerza, la voluntad para el hombre, pues con esa inteligencia, poder utilizar. La inteligencia, mencionamos acá también, la inteligencia del corazón. Con esa inteligencia poder
salirse de esos estados y curarse, sanarse de momento a momento, de instante en instante, aquí y ahora, de lo que pasó. Entonces, es una gran investigación, la medicina musical, la musicoterapia y todo lo que abarque la influencia psicológica, la influencia psicofisiológica de la música. Muchas gracias, Milton, por esa respuesta. Y después de haber escuchado esta formidable exposición, quisiéramos agradecerles a todos ustedes que se han conectado a través de distintas partes del país, así como también en diversas partes del mundo, deseando que estas reflexiones los lleven a querer profundizar cada vez más en este tipo de saber que estamos completamente seguros de que podrá cambiar su vida, como ya está cambiando la vida de muchas otras personas. Y en este sentido los invitamos a inscribirse al curso de Gnosis, el cual es un curso completamente gratuito. A través del link que encontrarán en la descripción de este video podrán inscribirse al próximo curso de Gnosis que pronto va a comenzar. Y la cultura gnóstica del Perú agradece profundamente a nuestro expositor Milton López por su gentileza y tan bella conferencia, así como a todo el equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú por hacer posible estas transmisiones. Antes de despedirnos, quisiéramos recordarles que nos pueden seguir todos los viernes a las 7 de la noche por este mismo canal de YouTube Gnosis Perú y Facebook Live para conferencias de diversos temas de interés para todos nosotros. Muy buenas noches para todos.